Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Muy buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos una mañana más a este devocional. Y en esta mañana me gustaría que reflexionáramos sobre estas palabras que dirige el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Timoteo era un joven pastor que tuvo la gran responsabilidad de sustituir al apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, iglesia que había fundado Pablo y que había pastoreado, atendido personalmente durante 2 años. Necesitaba mucho apoyo, necesitaba mucho respaldo de parte del apóstol Pablo, puesto que para él era una experiencia nueva, pastorear una iglesia tan grande, donde habían tantas dificultades y problemas, y incluso la posibilidad, como después ocurriría, de la presencia de falsos apóstoles, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Sobre todo el apóstol Pablo lo que le pide a Timoteo, independientemente de que tiene que cumplir con su llamado, con su ministerio, es que predique la palabra del Señor. Si nosotros hiciéramos constantemente caso a este consejo que Pablo le da a Timoteo, si en todas las iglesias del mundo se predicara única y exclusivamente lo que Dios enseñó y nos dejó por escrito en su palabra, la iglesia de Cristo alrededor de la faz de la tierra sería una maravilla. Pero lamentablemente se han metido falsas doctrinas, falsas enseñanzas, métodos y sistemas humanos que lo único que pretenden es alcanzar gente y nada más que alcanzar gente, pero no consolidar, no producir, entre comillas, si me permiten la expresión, gente madura, firme, bien arraigada en los caminos del Señor. Si se predicara solamente la palabra del Señor, pues nuestra fe no habría sido envenenada y contaminada por cosas ajenas a Dios. Por eso, una vez más, quiero aprovechar esta mañana, este devocional, para, de alguna manera, desde este lugar tan distante para muchos de ustedes, esta pequeña isla aquí en el océano, pedirles que nunca se aparten, primeramente del Señor, pero tampoco de su palabra. La palabra de Dios va ligada a Dios y Dios va ligada a su palabra. Él nos ha dejado un legado extraordinario, y es que podemos saber en nuestro propio idioma, sin necesidad de recurrir a los idiomas originales, si pudiéramos hacerlo, o si pueden hacerlo, mejor que mejor. Pero en tu propio idioma puedes conocer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, a través de grandísimos hombres y mujeres que se pusieron a su servicio, a su disposición, y entregaron sus vidas, en algunos casos, hasta la muerte, con tal de obedecer, con tal de agradar, con tal de extender el evangelio hasta el último rincón del mundo. Si se predicara solamente la palabra de Dios, nuestra fe sería una fe sana, una fe auténtica, una fe que no nos puede traicionar en ningún momento. ¿Por qué digo fe que no nos puede traicionar? Porque lamentablemente hay personas que tienen fe en métodos, tienen fe en personas, tienen fe en cosas menos en Dios. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra. Él dijo literalmente, tened fe en Dios. ¿En quién has depositado tu fe? ¿En quién has depositado tu vida? Lamentablemente hay personas que en su angustia, en su necesidad, en su aflicción, en medio de tantos problemas que le rodean, recurren a hombres. Y los hombres, ¿qué ayuda te pueden dar los hombres? Por muy ungidos, por muy sabios, por muy cultos que sean, no dejan de ser hombres imperfectos, con sus limitaciones de todo tipo. Pero cuando recurrimos a Dios, cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza y toda nuestra vida en las manos de Dios, todo cambia, todo es diferente, porque una fe en Dios cambia circunstancias imposibles desde el punto de vista humano, porque una fe genuina y puesta en Dios y en su palabra
nos permite esperar confiadamente la respuesta de Dios, aunque aparentemente tarde. Dios nunca llega tarde a ninguna vida, a ninguna situación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Lázaro? Aquel amigo de Jesús que había muerto, cuando lo mandan a llamar al maestro, estaba enfermo, pero él cuando llega a la casa de Marta y de María, resulta que ya Lázaro había muerto. Aparentemente el culpable era Cristo, no había llegado cuando se le mandó a llamar. Sin embargo, él llegó a propósito 4 días después de la muerte de Lázaro, para demostrarles que para él no hay nada imposible. Yo no sé la circunstancia, el problema, la dificultad matrimonial, económica o física o de cualquier otra índole por la cual tú estés pasando en este momento. Pero quiero decirte, y aprovecho esta oportunidad en esta mañana, para recordarte que Dios es el Dios de los imposibles, que a Él no lo limita nada ni nadie. Cuando leemos su palabra, encontramos que Él fue capaz de abrir un mar para que pasara su pueblo y de esa manera pudiera ya definitivamente dejar atrás la vida de esclavitud en Egipto. Dios fue capaz de alimentar durante 40 largos años a multitudes, a miles y a miles de personas del pueblo de Israel, mandándoles cada mañana el maná y supliéndoles agua en medio de un desierto, donde no había centros comerciales, no había tiendas, no había negocios, no había posibilidad de sobrevivir. Dios sanó a muchísimos enfermos que ni con dinero podían haberse sanado. La Biblia dice que una persona, una mujer, había desperdiciado, había gastado todo su dinero en los médicos y por ninguno había podido ser curada. Es más, cada vez se encontraba peor, hasta que un día el Señor Jesucristo la sanó y su vida cambió radicalmente. Es decir, vemos en la Biblia muchísimos milagros diferentes. ¿Por qué? Para que todos sepamos que no importa lo dura, lo difícil, lo complicada que sea nuestra situación, Dios puede intervenir y puede cambiarlo todo. Sé que hay madres que están orando por hijos tal vez rebeldes, desobedientes, que han caído lamentablemente en el infierno, en el mundo de la droga. Sigan orando, hermanas. No tiren la toalla, confíen que Dios puede cambiar a tu hijo. Mira, en cualquier momento algo puede ocurrirle a tu hijo o a tu hija que se fue de casa en rebeldía. En cualquier momento Dios puede hacer algo en la vida de esa persona y lo puede cambiar para siempre. ¿Cuántos jóvenes dejaron la droga y hoy en día son predicadores del Evangelio, siervos de Dios, personas que llevan grandes responsabilidades en el ministerio, en el pastorado? ¿Cuántas personas cayeron en las redes de la prostitución, en la trata de blancas, en tantas cosas, pandillas? En fin, podríamos enumerar miles de cosas. Pero cuando uno se encuentra con Dios, Dios le cambia la vida a cualquier persona. Así es que vamos a la palabra. No vamos a apartarnos ni a diestra ni a siniestra de los mandamientos que Dios nos ha dejado en su bendita y preciosa y viva palabra. Porque es a través de ella que nosotros cada día podemos tener fuerzas para seguir adelante. Porque la palabra de Dios nos lleva al mismo corazón de Dios. ¿Saben? Si ustedes comienzan a leer, por ejemplo, en hebreo, el libro del Génesis, se van a encontrar que la primera letra de la Biblia en hebreo es una letra que se llama la letra Bet. Y cuando terminan de leer, por ejemplo, todo lo que llamamos el Pentateuco, el Humash, ¿verdad?, la Torá, la última letra del libro de Deuteronomio es una letra Lamed. ¿Y saben lo que forma esas dos letras? La palabra corazón. Eso quiere decir que cuando te metes en la palabra de Dios, descubres el corazón, descubres la esencia de Dios, te enamoras de Dios y te das cuenta del tiempo que uno ha perdido en tonterías y en vanidades. Pero cuando descubres a Dios, cuando descubres el poder de su palabra, Dios comienza a transformarte, escamas comienzan a caer de tus ojos. ¿Cuántas personas en estas últimas semanas que nunca en su vida habían leído la Biblia han comenzado a leerla y sus vidas están cambiando de una forma tremenda? Personas en hospitales, personas que están solas, personas que están enfermas, personas que jamás en la vida han ido a ninguna iglesia evangélica, pero comienzan a leer la Biblia y sus vidas comienzan a ser transformadas. El vacío de su corazón comienza a ser llenado, comienzan a darse cuenta de lo ignorante que hemos sido practicando y creyendo cosas, creyendo que agradábamos a Dios y resulta que era todo lo contrario. La Biblia es un mapa, mi hermano. La Biblia es una brújula. Es el GPS que Dios le ha dado al hombre
para que no se pierda, para que sepa orientarse en este mundo loco, en este mundo enfermo que le ha dado descaradamente las espaldas a Dios y que cada día sigue provocándole. Así que, mis queridos hermanos, yo te invito a que saques esa Biblia de donde la hayas escondido hace años, y si no tienes una, cómprate inmediatamente una Biblia, comience a leerla, y cada vez antes de leerla, ore, y dígale: Señor, háblame a través de ella, indícame lo que hoy tengo que hacer, guarda mis pasos de errores, de mentiras, de engaños. Cuando usted tenga una fe puesta única y exclusivamente en la palabra de Dios, a usted no lo van a poder engañar, a usted no lo van a poder manipular, porque usted va a poder comprobar con la palabra de Dios en la mano que lo que le están diciendo, me da igual quien lo diga, no es de Dios. Por eso esa palabra de Dios, la palabra de Dios, es una espada que nos permite defendernos y atacar al mismo tiempo toda falsa doctrina. Pablo dice que llegaría el tiempo en el que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y ese tiempo ya lo estamos viviendo. Cuántas tonterías, cuántas locuras, cuántas barbaridades, cuánta manipulación existe hoy en día en muchas congregaciones, porque enseñan desde sus propias concupiscencias. Pero cuando estamos fundamentados en la sana doctrina, en la auténtica y genuina palabra de Dios, nuestra vida va a ser una vida firme, robusta, llena de paz. Adiós a la inseguridad, adiós al temor, adiós a la angustia. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Vamos a orar en esta mañana y poner nuestra vida en las manos de Dios. Confiemos en Él totalmente. Él no nos va a defraudar, Él no nos va a engañar, sino que todo lo contrario. Él nos va a abrir los ojos para que podamos comprobar y vivir siempre en el centro de la verdad, en el centro del corazón de Dios. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Dios mío, por este privilegio que nos das de tener tu palabra con nosotros. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este regalo maravilloso. Señor, que tu palabra sea esa lámpara, esa lumbrera a nuestro camino, y que tú nos guardes de todo peligro y de todo mal en este día. Oramos por todos los hermanos que nos hacen llegar cada día sus necesidades y sus peticiones. Oramos por los que están en hospitales, en cárceles. Señor, oramos por todos los necesitados para que tú extiendas tu mano y hoy veamos tu gloria. Señor, encárgate de nuestros asuntos. Lleva tú nuestras preocupaciones y ponemos ante ti toda ansiedad y pedimos que tu paz y tú nos pastorees personalmente en este día. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, les deseo un buen día, que el Señor les bendiga grande y ricamente, y nos veremos esta tarde, Dios mediante, en el Pastor Online. Dios les bendiga.